inicio a la grabación, vamos a dar inicio a nuestro taller. Este taller es la secuencia de una serie de talleres que venimos desarrollando, que venimos trabajando a partir de unos ejercicios en la SEDU Facatativá y el semillero de investigación SIMUSI. Recordarles a quienes no han estado presentes que estos son una serie de talleres que inicialmente tuvieron un impacto presencial, pero este año ya lo estamos enfocando mucho más en la parte académica y en la virtualidad, respondiendo a los requerimientos y a las necesidades de la población de la universidad. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a desarrollar nuestro tercer taller. Este taller está denominado Taller de Escritura Académica, letreando citas y referencias. Entonces, básicamente el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es citas y referencias en formato normas APA. Yo antes de iniciar quiero hacerles la pregunta a ustedes. Quiero que ustedes me cuenten, quiero que ustedes me digan, cuando uno dice normas APA, ¿qué se les viene a la cabeza? No importa lo que sea que se les venga a la cabeza. Me gustaría que participemos, que ustedes me digan cuál es la connotación, la percepción o lo que se les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan la palabra normas APA. ¿Quién me dice? Pues, profe, como el mismo nombre lo dice, son como las normas o lineamientos a seguir en el momento de la elaboración de un trabajo escrito o de un ensayo de manera Ok, escrita. ok, muchas gracias. Bien, pero cuando yo les digo normas APA, ¿será que suena chévere? ¿Llamativo? ¿Interesante? No, Profe, ¿Por en qué, general, y a veces Wendy? hasta miedo da. ¿Por qué, Wendy? Cuéntame por qué tú dijiste no y te ríes. no sé, porque digamos el hecho de la palabra norma, ¿cierto? Esas normas es como algo que uno tiene que seguir a paso, como para que el trabajo quede bien hecho. Si Ujú, fallas en uno, prácticamente pues estarías fallando en una de todas las normas que tienen las normas APA. así es. Bueno, ¿por qué les hago la pregunta? Gracias, Wendy, gracias, Silvia. ¿Por qué les hago la pregunta de esta manera? Voy a hablarlo así como muy escuetamente y es, a nosotros nos dicen normas APA y eso es un ladrillo. Y eso es una cosa que uno dice, ay, Dios mío, y uno le tiene pereza y lo dice Silvia para los trabajos, un ensayo, para cualquier tipo de trabajo académico se requiere el uso de las normas APA. Pero les hacía la pregunta introductoria porque desafortunadamente al decirnos norma es como ese paso a paso, lo decía Wendy, que tenemos que seguir, pero también al mismo tiempo es eso mamón, eso que ya de una u otra manera cuando nosotros no lo estamos utilizando, cuando nosotros no lo sabemos manejar, pues se nos empieza a volver un peso y no una herramienta que nos sirve para la elaboración de un trabajo. Entonces, muchas gracias por eso. Bien, vamos a continuar. Y digamos que para continuar, digamos que nuestro saludito del día de hoy, me presento. Mi nombre es Mónica Liliana Gil, docente de la SEDUF SECAP Facatativá, vinculada específicamente a la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y acompaño unos cursos del CBLE que son los del Centro Virtual de Lectura, Lenguaje y Expresión de la universidad. Vamos inicialmente a recordar unas generalidades como para que nos contextualicemos, como para que aterricemos y demás. Vamos a hablar luego de las citas, luego vamos a hablar de las referencias y luego de varios. Esa parte del recorderis va a ser algo muy general porque hoy quiero que nos centremos o nos concentremos exactamente en citas, perdón, y referencias. ¿Listo? Bueno, para iniciar, quiero regalarles esta frase que me parece que es una frase que es muy bonita, que sirve para que empecemos a aterrizarnos, que sirve para que empecemos a entender qué es lo que se busca con todo este ejercicio y sobre todo cuando yo digo este ejercicio, no de este taller, sino el hecho de producir, de hacer un escrito académico, no un escrito por escribir, sino un escrito académico. Entonces, la frase dice, escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca. La ilusión de que algún día puedes acertar es la perversidad que te obliga a salir adelante. Entonces, fíjense que aquí esa parte inicial a mí me encanta muchísimo porque dice, escribir te convierte en alguien que siempre se equivoca. O sea, que la persona que escribe no es una persona que se las sabe todas. El proceso de escribir es un proceso que va paso a paso, en el cual uno tiene que hacer ajustes, que tiene que hacer correcciones, y yo creo que ustedes lo han evidenciado en el desarrollo de sus actividades y demás.
Entonces, digamos que el hecho de yo creer que me las sé todas, eso no pasa y digamos que no aplica la humildad en este ejercicio. Esto como para que lo tengamos en cuenta. Esta es una frase de un escritor que me parece que es muy importante y que me parece que tenemos que empezar como a generar, que nos tiene que empezar a generar un poco de ruido en nuestra cabeza. Bien. Como para que contextualicemos, específicamente, ya este tema se trabajó hace 15 días en el taller de la profesora Alejandra. Sin embargo, me parece que para darle continuidad al taller y me parece que para que estén aterrizados absolutamente todos los asistentes, es importante que recordemos esto. ¿Qué son las normas APA? Son los estándares creados por la Asociación Americana de Psicología con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Esto aplica especialmente a los proyectos de grado o los temas, todo lo que tiene que ver con temas de investigación. Sin embargo, es cierto que, por ejemplo, aquí en la universidad y demás, uno solicita las normas APA porque es un ejercicio que tenemos que ir practicando y que tenemos que ir puliendo. Sin embargo, como para que ustedes lo tengan muy presente, son las normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología para unificar la manera de entregar los trabajos a nivel internacional, no solamente en Colombia, sino que es a nivel internacional. Eso para que nosotros lo recordemos. De hecho, perdón, las siglas APA es, digamos que lo que hace es traducir el American Psychological Association, creo que se dice así la pronunciación, me disculpan si me estoy equivocando, pero ese es el sentido de la palabra APA. Bien. Como porque recordemos así muy general, digo, de algo, digamos que esas generalidades, todos los trabajos con normas APA tienen una portada, que es una portada muy específica, en la cual se pide que haya una paginación desde la primera página, es decir, desde la portada, en la que debe haber un título, en la que tiene que estar el nombre del estudiante, el nombre del docente, de la institución en donde nosotros estamos vinculados y por supuesto que la fecha. ¿Por qué lo presento aquí? Porque digamos que algunas de las cosas que uno como docente nota es que nosotros usualmente estamos casados con las normas APA en la sexta edición y en este momento ya estamos en la séptima edición. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estemos respondiendo a lo que es en este momento, es decir, la séptima edición. ¿En qué cambia como para que nosotros lo tengamos como muy presente? Y es que el nombre del profesor va abajo encima de la fecha. Antes era lo contrario, el nombre del profesor iba más arriba y la parte de la institución educativa iba casi que al final. Digamos que son algunas modificaciones que se hicieron junto con la paginación. Esto también, así como a nivel general, como para que lo recordemos, por qué decidí colocar esta tablita? Esta tablita sale del documento de normas APA, de la página oficial, pero lo estoy presentando porque sí es muy importante que nosotros identifiquemos qué era lo que tenía la sexta edición y qué es lo que tiene la séptima edición. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos casados, vuelvo y les repito, con lo que nos dice la sexta edición. Entonces, la sexta edición, por ejemplo, en cuanto al tamaño y tipo de la fuente, únicamente nos decía que estaba Times New Roman número 12, a 12 puntos. Mientras que en la séptima edición se aceptan varias fuentes. Entonces, fíjense que ahí está Calibri, está Arial, está la Lucida Sans, está la Unicode, está la Times New Roman, la Georgia. Digamos que son varios tipos de letra. Y el tamaño está variando entre 11 y 12 puntos, dependiendo del tipo de letra que ustedes deciden. Por eso me parece que es importante colocar esta tablita para que lo tengamos presente. En el caso de las márgenes, inicialmente se decía que 1 pulgada a todos los lados y que pare de contar, ¿cierto? Aquí, digamos que en la sexta edición se permitía que esa margen se pudiera ampliar un poco, mientras que en la séptima edición sí nos está diciendo definitivamente solamente 1 pulgada. Para que nosotros sepamos que es 1 pulgada, es 2.45 puntos, como para que lo tengamos presente. Ay, perdón, me pasé. Listo. En la portada, fíjense que aquí nos está diciendo que en la sexta edición no tenía excepciones para un trabajo de estudiante, mientras que en la séptima edición sí nos está diciendo que, por ejemplo, el título tiene que tener negrilla, que se le coloca una línea adicional por encima del título, que tiene que estar, por supuesto, que el nombre del autor, el interlineado, digamos que son como algunas generalidades, lo estoy mencionando muy rápido, porque vuelvo y les digo, eso ya lo trabajamos en el taller hace 15 días, sin embargo, si quienes gusten, podemos compartirles los videos que tenemos o el video de la sesión pasada que desarrolló la profesora Alejandra. En cuanto al encabezado, en la sexta edición decía que
que se requiere las palabras titulillo en la portada. Mientras que en la séptima edición dice que se omite el titulillo. Ojo, ¿cuál es el titulillo? Es lo mismo que nosotros lo tenemos como el encabezado, esa palabrita inicial, en donde, por ejemplo, yo voy a escribir, voy a hacer un escrito sobre la importancia de la educación en Colombia, por ejemplo, se va a denominar así. El titulillo es cuando yo lo coloco en el encabezado. En la sexta edición se permitía, digamos que aquí en la séptima edición se permite, pero únicamente, digamos que en las siguientes páginas, no en la portada. ¿M? En el encabezado, mentira, ya estoy en el encabezado ya. Y la longitud, digamos que del título, en la sexta edición estaba limitado a 12 palabras. Aquí, en la séptima edición, se recomiendan las 12 palabras, sin embargo, no es obligatorio, es decir, el título puede ser un poco más extenso. ¿M? Ya en cuanto, digamos que a las URL, digamos que a los recursos que se utilizaban, fíjense que en la sexta edición permitía la ruptura de esas URL con todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación. Es decir, yo bajo una URL de la página y me saca una chorrera así larguísima de símbolos, es decir, que eso se permitía. Aquí en la séptima edición se supone que no se pide que vengan ese montón de símbolos tan largos, tan extensos, sino que deben ser simplificadas esas URLs. Obviamente hay un estilo muy particular para hacerlo que es importante que lo tengamos presente. En cuanto a los títulos y subtítulos, fíjense que en la sexta edición se hablaba de títulos y subtítulos de primer y segundo nivel. Para la séptima edición, fíjense que se están tomando otros y se habla de los nuevos formatos de subtítulos de nivel 3, 4 y 5, dependiendo de la extensión de los trabajos y demás. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional de esto, por supuesto que nosotros podríamos asesorarlos. Pero vuelvo y les digo, aquí estamos como algunas generalidades. Bien, listo. Ahora sí, vamos a ir con lo que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Es decir, ahora sí vamos a hablar específicamente de lo que son las citas y las referencias, que vuelvo y les digo, es el ladrillo que muchos de nosotros empezamos a sentir. Entonces, bien, aquí lo primero que tengan en cuenta, lo primero que quiero que tengan en cuenta es, nuevamente, esta información es extraída de la página oficial de las normas APA. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada una de las universidades, cada una de las instituciones puede sacar una versión de normas APA ajustada, pero pues digamos que tenemos que ir específicamente a la fuente para no errar y no cometer errores. No significa que no podamos utilizar estos otros medios de consulta, no significa que no, pero yo personalmente les sugiero que vayamos a la fuente principal, que es a la de normas APA. ¿M? Entonces, bien, ¿qué es la cita? La cita es cuando yo estoy reconociendo en la producción de otra persona, es decir, cuando yo reconozco y le doy crédito a una postura de un autor, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí de cierta manera, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando yo cito es cuando yo digo, mire, lo que pasa es que Pepito Pérez me está diciendo X y Y cosa, entonces estoy valorando lo que él escribe. ¿M? Eso es importante que tengamos en cuenta en qué son las citas. Ya vamos a hablar de los diferentes tipos de citas, pero para que nosotros tengamos en cuenta, la característica de la cita es reconocer y darle crédito al autor, que fue la persona que originalmente presentó una idea. Eso es lo primero que quiero que tengan presente. ¿Y qué es lo segundo que quiero que por favor tengamos muy presente? Las citas, y esto es una regla de oro, las citas deben tener tres, digamos que tres características. Uno, el autor. Dos, la fecha. Y tres, que automáticamente, si yo coloco una cita, se me va para referencias. Por eso este tema se trabaja muy de la mano. Les vuelvo y les repito. La cita obligatoriamente debe tener autor, fecha y se me va para las referencias. Eso quiero que quede absolutamente claro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ustedes me dicen, me levantan la manito. Yo le pido el favor a la profesora Alejandra, si alguien me levanta la mano, su merced, porfa, me está contando. ¿Listo? Como para que lo vayamos teniendo presente. Bien, eso en cuanto a las citas, pero aquí todavía no hemos hablado de los diferentes tipos de cita. Pero ojo, independientemente del diferente tipo de cita, siempre como regla de oro debe tener autor, fecha y se me va para las referencias. ¿Listo? Bien. Ahora sí miremos cuáles son los tipos de citas que existen en formatos normas APA. Y ojo, porque aquí uno tiende a confundirse un poquito en lo que vamos a empezar nosotros a hablar.
Entonces dice que el estilo APA separa las citas en dos grandes tipos de citas, que son las citas textuales y las citas parafraseadas. Ojo, las citas textuales es cuando yo tomo un fragmento tal cual del documento original de donde yo estoy sacando y lo traslado a mi documento. Eso es una cita textual. Ojo, una cita textual no permite, por ejemplo, que yo tome un fragmento de un escrito y que yo cambie, si estaba con minúscula, lo pase a mayúscula. O no permite que, por ejemplo, yo le coloque un conector. No, mire, uno en muchos casos puede encontrarse con citas y uno la va a pasar textual y cuando yo la leo yo digo, pero es que eso se escucha como raro, entonces voy a colocarle un conector. No. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque resulta que si yo estoy reconociendo y le estoy dando crédito al autor, le estoy dando crédito tal cual, conforme quedó en el escrito original. Es decir, no le puedo modificar ni un punto, ni una coma, nada. Yo no le puedo agregar absolutamente nada. Esa es la característica de las citas textuales. Sin embargo, las citas textuales se pueden citar de dos maneras también, que tiene que ver con la extensión de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Ya ahorita vamos a hablar de ese tipo de citación, pero eso es para que lo tengamos muy presente. Es cuando yo hablo de los más de 40 o menos de 40, es la forma como yo la voy a colocar dentro de mi documento. Bien, pero esto como para que lo tengamos presente. Ya cuando nosotros hablamos de las citas parafraseadas, es cuando yo digo, esa idea de ese autor a mí me parece, a mí me llama la atención, me parece que es correcto lo que él está diciendo, pues yo lo voy a traer a mi escrito, pero lo voy a colocar en mis ideas. Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar un autor que me dice que la situación de violencia en Colombia ha empeorado en los últimos 3 años. Voy a divagar, me disculpan porque estoy tomando como ideas que se me vienen a la cabeza. Entonces, la situación de violencia en Colombia ha empeorado en los últimos 3 años. Venga, yo, Mónica, no puedo dar esa aseveración a priori. Es decir, yo no puedo decir en este momento que no, que la situación ha cambiado porque yo, Mónica, tengo la percepción. No, se supone que si yo escribo es porque yo debo tener un fundamento, es porque yo tengo una evidencia de que eso ha ocurrido. Ahora, si yo lo voy a tomar de otro autor, pues yo puedo decir exactamente esas mismas palabras, pero le puedo cambiar el orden, puedo cambiarle algunas palabras, puedo colocar un conector. Digamos que ahí es donde está la diferencia entre las citas textuales y las citas parafraseadas. Si yo le modifico algo, vendría a ser una cita parafraseada. Si yo no le modifico nada, es una cita textual. Es por eso que es importante que aprendamos a citar y aprendamos a tomar los recursos de los autores. Bien. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? Ay, Dios, tenemos una manito levantada. Jessica, señora, Buenos días. buenos días. Profe, no sé si su merced lo va a explicar más adelante dentro de la grabación o me espero. Quisiera saber si nos podías enseñar directamente cómo citar desde el Word, porque hay aplicaciones, hay páginas en Internet que tú simplemente es con colocar la URL del documento, de la página de donde sacamos la información, ya nos bota una cita, pero a veces nos queda mal esas cosas y en el momento de la calificación de los trabajos no nos la cuentan. Entonces, a ver si directamente desde las referencias que nos da el Word, el cuadrito para llenar y todo eso, nos podías explicar cómo se hace, si sea con un sencillo ejemplo. Claro que sí. Pues diga, me voy a adelantar. Eso lo voy a explicar, pero me voy a adelantar como para que lo tengamos en cuenta. En el Word actual no podemos citar con séptima edición. Digo yo con el formato Ok. que tú estás diciendo, porque resulta que el Word actual está en la sexta versión, no está en la séptima versión. Por eso no nos quedan bien las citas. Y es por eso que por el Ok. momento debemos o hacerlas manual o hacerlas por una de estas páginas que tú estás diciendo. Vale, listo, profe. Listo. Igual ya vamos a hablar y les voy a mostrar un Vale. ejemplo de eso. ¿Listo? Bueno. Si tienen alguna otra pregunta, porfa, me van contando. Bueno, entonces sigamos. Esto para que vayamos teniendo claro la diferencia entre una cita textual y una cita parafraseada. ¿Bien? Bueno, digamos que en cuanto a la extensión, cuando uno habla de las citas parafraseadas, también tiene mucho que ver con la extensión. Sin embargo,
En la parafraseada no tenemos que ajustar como si tenemos que ajustar la presentación de las citas textuales. Ya les voy a mostrar ahorita en un momentico cómo es que es la cosa. Bien, pero entonces yo quiero que ustedes se fijen en esta diapositiva. Miren que acá yo les digo qué tipos de citas existen en el formato norma Zapa. ¿Qué tipos de cita? Y nos están diciendo que los dos grandes grupos son textuales y parafraseadas. Pero ahora yo les digo qué formato. Entonces, fíjense en una cosa. Una cosa es el tipo de cita y otra cosa es el formato. Y ahí es donde se nos genera la gran mayoría de las dificultades cuando nosotros vamos a citar. Porque una cosa es el tipo de cita y otra cosa es el formato que nosotros estamos utilizando. Entonces, fíjense que existen también dos grandes formatos para que nosotros podamos citar. Hay una que es la cita narrativa y acá también quiero que vayamos como teniendo presente y si ustedes pueden estar tomando nota, pues mucho mejor. Una cosa es la cita narrativa. La cita narrativa es la que yo me voy a basar en lo que dice el autor. Es decir, yo estoy retomando un documento, voy a continuar con el mismo ejemplo. Están hablando de la situación de violencia en Colombia, por ejemplo. Entonces, la cita narrativa que dice que es basada en el autor es cuando el autor da una postura. Es decir, que el autor está diciendo algo a partir de su postura. Pero también me está diciendo que hay una cita parentética o hay una cita entre paréntesis, que son los diferentes nombres que tiene. La cita parentética es la que se basa en el texto. Uno dice, pero ¿cómo así? Pero si es que el texto también lo escribe el autor, claro. Pero es que pueda que haya cosas que el autor está escribiendo que son cosas del contexto y otra muy diferente de la postura que él tenga. Ahí es donde también está la gran diferencia. La cita narrativa está basada en lo que está pensando el autor, en lo que presenta el autor como postura propia. Pero cuando a mí me hablan de una cita parentética es de lo que se basa del texto, del argumento, de la referencia que está tomando el autor. Entonces, fíjense que esta es una de las otras dificultades que hay. Por eso yo les decía, una cosa es el tipo de cita y otra cosa es el formato de cita. Y ahí es donde uno puede tender a confundirse. Entonces, digamos que aquí es donde uno empieza a decir, madre, pero es que un tipo de cita y ahora dice que un formato y que la cosa, claro, digamos que son diferentes, son como las diferentes explicaciones que nos están dando, pero fíjense que a la hora de la verdad, cuando uno empiece a escribir, empiece a redactar, empiece a citar, pues digamos que la cosa se vuelve un poco más comestible. ¿Cuál es la clave de las normas APA? Practicarlas. ¿Cuál es la clave de las normas APA, de las citas y las referencias? Estar trabajándolas todo el tiempo. Esa es la clave principal de este ejercicio. Bien, listo. Aquí hay que tener en cuenta otra cosa y es que además de eso hay otras maneras válidas de redactar una cita. Es decir, nosotros pensamos, y aquí esto es un error que cometemos tanto los estudiantes como los profesores, y es que nosotros vemos cómo está la cita y uno se casa con la cita y uno dice, es así, pero no estamos mirando el formato y no estamos mirando que la norma ZAPA en la séptima edición es mucho más flexible que la sexta edición. Si ustedes se dieron cuenta con el cuadrito comparativo que yo les presenté, me voy a devolver, me disculpan. Aquí, por ejemplo, aquí en este primero. Fíjense que en la sexta edición nos daban un parámetro. En la séptima edición nos dan varios parámetros. ¿Por qué? Porque se está flexibilizando un poco el uso de la norma ZAPA. No significa que podamos hacer lo que queramos dentro de nuestro documento, no, pero sí es un poco más flexible porque se permiten otras cosas que incluirlas dentro del formato normas APA. ¿Listo? Bien. Como ya miramos el tema de los formatos, yo quiero que miremos un ejemplo de cada uno de ellos. ¿Para qué? Pues para que empecemos a aterrizarlo en la realidad y quizá ustedes puedan confrontarlo con uno de los ejercicios que ustedes hacen dentro de la elaboración de sus trabajos académicos. Bien. Bien. Vamos a mirar la primera, que es el formato de la cita narrativa, que es la basada en el autor. Entonces, aquí sí me voy a permitir leerlo de manera textual. Dice, este tipo de cita es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. Entonces, fíjense que aquí me están colocando un ejemplo y también me voy a permitir leerlo. Dice, en este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, 2019, afirma
que esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y aquí, ojo, con una cosa, porque mire que aquí me están colocando la página. Ya ahorita vamos a hablar del tema de la página, pero para que lo tengamos presente. Ojo, ¿por qué sabemos que esta es una cita narrativa basada en el autor? Por dos cosas. Uno, porque nos está colocando antes de la cita el nombre del autor y la fecha. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que regla de oro de las citas es el nombre y la fecha? Entonces, fíjense que aquí en este caso se está cumpliendo con el objetivo, que es el nombre y entre paréntesis la fecha. Y nos dice que esta persona afirma X y Y cosa. Claro, seguramente esta persona dentro de su texto, él tuvo que leer, seguramente tuvo que remitirse a otros referentes teóricos, seguramente tuvo que referirse a otros autores y demás, pero esta es la afirmación que Berrío está haciendo. Esa es la razón por la cual la cita narrativa responde a ser una cita basada en el autor. ¿Listo? Eso por un lado. En cuanto a la página, en cuanto a la página, me voy a adelantar un poquito porque aquí el ejemplo tiene la página. Pero la página se coloca cuando el texto es extenso, cuando, por ejemplo, yo voy a incorporar un libro que tiene 350 páginas, pero si ustedes se dan cuenta, únicamente estoy colocando 2 líneas de ese libro de 350 páginas. Entonces, la manera más fácil para citarla, para referirla, es con la página, es colocando la página. Cosa que no pasa tanto con el otro tipo de cita y les voy a mostrar. Entonces, me voy a ir a la cita de paréntesis o parentética. Entonces, fíjense que aquí, miren lo que ocurre. Y también me voy a permitir leerlo. Dice, en las citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de la publicación aparecen entre paréntesis. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es una cita que es basada en el texto. Y les voy a leer el ejemplo. Dice, la aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia. Ay, aquí me disculpa porque lo bajé. Existencia divina de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Entonces, fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Aquí están colocando, digamos que un mismo texto, pero si ustedes se dan cuenta, la diferencia que tiene es la manera como yo coloco, por eso nosotros estábamos hablando del formato. Si ustedes se dan cuenta, aquí, perdón, fíjense que yo coloco el berrío, abro paréntesis y coloco el 2019 y pues al final coloco la página. En este, fíjense cómo yo lo estoy colocando. Yo inicio con las comillas, coloco la cita, cierro las comillas y entre paréntesis coloco toda la información. Berrío 2019 y la página. Es exactamente la misma cita, solamente que es el formato que yo pueda estar utilizando. Es decir, si a ustedes en formato norma Zapa colocan esta cita, es decir, entre paréntesis el berrío, coma, el año, coma, la página, o si lo colocan de esta manera, de las dos maneras es válida. Solamente que depende de a lo que yo me esté expresando o de lo que yo esté diciendo, de acuerdo al sentido que yo quiera darle al texto. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Bien. Ahora, yo les mostraba a ustedes aquí en este pedacito que me decía que hay otras maneras válidas de redactar una cita. O sea, ¿cómo así? Entre paréntesis y sin paréntesis, pues miremos a ver qué otras maneras hay. Esto es un ejemplo de otras maneras válidas, es decir, por eso yo les decía a ustedes, las normas APA en la 7ª edición tiene mucha flexibilidad porque permite citar de diferentes maneras. Estas citas, estos ejemplos que yo les estoy presentando en este momento acá, son ejemplos muy cortos, es decir, de una cita corta. Sin embargo, las citas pueden ser un poco más extensas, pero en el sentido de la forma de como yo estoy citando, es válido. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, de acuerdo a Sánchez, abro paréntesis, coloco el año, el planeta azul, y entonces digamos que ahí cierro mi cita y coloco la página. O por otro lado, fíjense cómo está aquí. En 1914, Sánchez ha concluido que el planeta azul, ta. Hay otra que dice, por ejemplo, de hecho, el planeta azul, Sánchez, 1994, y la página. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma cita, exactamente el mismo fragmento, solamente que hay diferentes maneras de citar. ¿Cuáles son las más usadas?
pues digamos que la narrativa y la parentética. Pero estas también son válidas. ¿Por qué? Porque lo importante del ejercicio es que yo cumpla con lo que hace la cita y es que yo le estoy dando la autoría, que yo no me estoy robando una idea, por decirlo de alguna manera, sino que yo estoy reconociendo la autoría de esa persona o la autoría de ese texto en el cual intervino esa persona, ¿cierto? Entonces, esto es como para que nosotros lo tengamos en cuenta. Si ustedes se fijan, ¿por qué todas estas son válidas? Ay, perdón. ¿Por qué todas estas son válidas? Porque está colocando el autor y la fecha. Si ustedes se fijan, autor y fecha. Aquí, autor y fecha. En el siguiente, autor y fecha. En el cuarto, autor y fecha. Y en el quinto, autor y fecha. Se cumple la regla. Es por eso que acá desde el principio yo les decía a ustedes cuál es la característica de las citas. Autor y fecha. Y ojo, que es a lo que vamos a ahorita en un momentico. Si yo lo coloco en una cita, obligatoriamente se me va para las referencias. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a mencionar a este autor, yo voy a mencionar a Sánchez, pues venga, eso llévelo y automáticamente usted referéncielo, téngalo presente y lléveselo para sus referencias. Porque dentro del texto, y de pronto ahí también es otro error que nosotros cometemos, es yo puedo citar muchas cosas y a la hora de la verdad las referencias, ¿qué es lo que muchos hacemos? Colocamos los 2 o 3 documentos que utilizamos o qué es lo que desafortunadamente pasa. Y yo les digo a partir de las experiencias que nosotros tenemos como docentes, y es que uno va a mirar las referencias de un trabajo y resulta que los estudiantes colocan exactamente las mismas referencias que están en el sílabus o en las referencias bibliográficas del curso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo voy a mencionar a ese autor en la referencia es porque yo lo cité. Ese es el ejercicio. Bien, eso como para que lo tengamos muy presente. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien, profe. Listo, muchas gracias. Si llegan a tener alguna pregunta, porfa, cuéntenme, me dicen y yo me detengo y miramos a ver a qué se refiere la pregunta. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué les digo que vamos a continuar? Porque, ¿qué es lo que tiene la APA séptima edición? Y es donde uno dice, ¡jue madre! Uno se confunde. Resulta que a uno le dicen, venga, usted puede citar un libro, usted puede citar un artículo, pero también le dicen, usted puede citar una fotografía, usted puede citar un video, usted puede citar un evento, hay muchas maneras de citar o muchas cosas por citar. En este momento yo no las voy a mencionar todas, solamente voy a mencionar una que me parece que es muy importante, pero les voy a dar las herramientas para que sepamos cómo citar. ¿Mm? Listo. Entonces, fíjense que hay algo bien importante y es que nos dice que las corporaciones o las instituciones también hay que citarlas. ¿Por qué voy a hacer como un pare aquí y por qué lo voy a mencionar? Porque resulta que ellas se citan de 2 maneras diferentes. ¿Mm? Y no se cita siempre de la misma manera, ya les voy a explicar. El primer ejemplo es de la cita en paréntesis o la cita parentética. Ojo, la primera vez, en la primera oportunidad que yo voy a citar, fíjense yo cómo coloco la cita. Entonces yo coloco Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Y entre estos corchetes, entre estos, me disculpan porque no me acuerdo cómo se llama entre esas llaves, perdón, entre esas llaves, yo coloco las iniciales. Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Si se fijan, y cierro las llavecitas. Coloco el coma, el año y estoy cumpliendo con el autor y la fecha y pues coloco la página, ¿cierto? Pero si yo voy a seguir citando a esta institución dentro del mismo texto, fíjense que yo ya no voy a colocar esta cita largotototota, sino que yo voy a colocar entre paréntesis C, el año y la página. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Porque aquí me cambió la página porque seguramente estoy citando el mismo documento, pero en una página diferente. Eso es lo único que cambió. Pero si ustedes se fijan, cuando yo voy a citar una corporación o una institución, la primera vez coloco el nombre completo y entre las llaves coloco las iniciales. Ya de ahí en adelante, de la cita 2 en adelante, yo únicamente coloco las iniciales. ¿Por qué esto es válido? Porque digamos que cuando yo voy a mirar de primerazo esta cita, así como yo la tengo en las siguientes citas, pues yo voy a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué significa esa AC?
¿cierto? Pero si yo ya hice una lectura detallada y si yo ya en una primera oportunidad coloqué la cita completa, yo ya sé a qué se está refiriendo. ¿Qué significan estas llaves? Que las citas siguientes se van a presentar, son las iniciales más no el nombre completo. Esa es la manera correcta y adecuada de citar corporaciones o instituciones. Pero ojo, eso en cuanto a la cita parentética. En cuanto a la cita narrativa, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. La primera vez vamos a colocar el nombre completo, colocamos las iniciales y el año, y en las siguientes citas colocamos las iniciales y el año. ¿En qué cambió? Pues que la parentética yo coloco toda la cita entre paréntesis, en la cita narrativa lo único que coloco entre paréntesis es el año, y el nombre lo coloco por fuera del paréntesis. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Cómo vamos? Sí, señora, profe. Sí, señora. Ahí vamos. Dale. Si hay preguntas, por favor me cuentan. ¿Listo? Gracias. Bien. Vuelvo y les digo, hay diferentes documentos, hay varios tipos de cosas que nosotros podemos citar, inclusive ahorita, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno puede citar canciones, uno puede citar propagandas, canales de televisión, novelas, bueno, un montón de cosas, pero yo también aprovecho y les digo algo. Eh, por supuesto, es válido, se permite, pero lo que se sugiere para todo este tema de escritos académicos es que nosotros recurramos a libros, que nosotros recurramos a revistas, que nosotros recurramos a publicaciones académicas. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente, y ustedes lo saben, la Internet soporta muchas cosas y muchas cosas pueda que no sean verídicas, que no sea realmente producto de una apropiación social de conocimiento. Eso es muy importante, por eso es que lo que se sugiere es claro, si de pronto de lo que yo estoy hablando me disculpan, otra vez vuelvo al mismo ejemplo, si yo voy a seguir hablando de la situación de la violencia en Colombia y yo voy a citar, por ejemplo, el capítulo de una emisión del noticiero, pues bueno, digamos que es válido, pero si yo voy a hablar de una connotación mucho más profunda, pues yo no me voy a quedar con lo que dice la prensa, sino que yo me voy a ir con hechos mucho más fehacientes. ¿M? Es por eso que es muy importante que nosotros todo lo que leamos, no lo primero que leamos sea lo que yo voy a creer. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo dijeron que la Tierra iba a empezar a girar al contrario. Y muchas personas me decían, por ejemplo, que me preguntaban y yo decía, no, venga, o sea, miremos exactamente cómo es la cosa y hasta dónde llega la ciencia y qué es físicamente posible para poder determinar que realmente la Tierra se va a girar en el otro sentido, cuando es algo que definitivamente nada que ver. Entonces, ¿a qué voy yo? Que nosotros no podemos creer absolutamente todo lo que vemos en las redes o todo lo que vemos en la red a nivel general. ¿Listo? Bien. Resulta que hay otra característica que me gustaría que la miráramos porque me parece que es importante. Resulta que puede presentarse el caso, y lo coloco también porque considere que es de los que más se puede presentar, que yo voy a citar obras del mismo autor editadas o producidas durante el mismo año, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, Pepito Pérez 2023. ¿Cierto? Entonces, don Pepito Pérez 2023 escribió un libro que se llama El tan bonita las estrellas. Estoy divagando, me disculpa, ¿cierto? Pero resulta que en ese mismo año escribió un libro que se llama La importancia del sol, ¿sí? Digamos que para la vida de las personas. Vuelvo y les digo divagando. ¿Qué pasa? Que muchos de los autores pueden tener publicaciones en el mismo año, pero como a mí me dicen, venga, cite el nombre y cite la fecha, pues cabe la posibilidad de que yo cite el nombre y la fecha de la persona, pero me va a quedar la referencia exactamente igual. Es decir, Mónica Gil o Gil M, entre paréntesis, el 2023. ¿Cómo yo lo identifico? Pues que esto es válido, o sea, esto que yo les estoy mostrando acá en este momento es válido, esto es permitido, es decir, coloco el apellido, el nombre de la persona, digamos que lo referencio, quién es el autor, coloco la fecha, pero seguido, pegado al año, voy a colocar la inicial A, B, C, D en minúscula. No puede ser en mayúscula, debe ser en minúscula. ¿Qué significa eso? Que aquí me están citando
a este mismo autor con dos títulos diferentes, con dos libros diferentes. Y acá, fíjense que en la segunda parte de la diapositiva yo les estoy mostrando. Si ustedes se fijan, en la A me dice Osa Escobar C, dice que 2000 y ahí dentro del paréntesis me coloca la A y dice Contraloría, Gobierno Contraloría General de la República. Ah, entonces el primer escrito, el A es este de la Contraloría. Pero luego me dice que este mismo autor, en este mismo año, hay otro documento, hay otro escrito. ¿Y cómo se llama? El Contralor ante el Congreso, Contraloría General de la República. Entonces, fíjense que aquí en este caso me están colocando que son dos libros, que son dos escritos, perdón, totalmente diferentes. ¿Cómo yo los identifico? Pues por la inicial. Entonces, en la cita debe ir seguido del año pegado en minúscula la inicial de la letra y esa misma tiene que coincidir en la referencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me lo está presentando así y aquí me lo está presentando de la misma manera. Ahí están las dos citas. Eso como para que nosotros lo tengamos presente, porque eso puede presentarse, eso puede pasar. Uno como que, ¿cómo lo voy a citar? ¿Cierto? Entonces, el cómo lo voy a citar, esta es la manera adecuada de hacerlo. ¿Listo? Bien. ¿Cómo vamos? Yo me siento como una cotorra hablando sola. Bien, profe. ¿Listo, Wendy? Dale. Bien. Resulta que dentro de las citas también hay algo que es importante, que son las citas secundarias. Ojo, las citas secundarias son válidas, pero se sugiere, se aconseja que solamente vayamos a las citas primarias. ¿Cuáles son las citas primarias? La cita en donde yo leo al autor y yo veo que ese autor está diciendo y está presentando unos postulados. Eso está bien. Pero ojo, ¿qué son las citas secundarias? Las citas secundarias son lo que nosotros cotidianamente llamamos como la cita de la cita. Citar la cita. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a decir, por ejemplo, Ayala en 1983, como se citó en Sánchez 2009. ¿Qué significa? Pues que, ¿quién está citando a quién? Pues Sánchez citó a Ayala. Ayala hizo un escrito, hizo un artículo, un documento, bueno, el tipo de documento que sea, y lo escribió en 1983. Pero luego, cuando Sánchez estaba elaborando su trabajo académico, citó a Ayala. Entonces, ¿qué pasa? Que él hace una cita de la cita. Esto, vuelvo y les repito, no se recomienda. Aquí en este caso, ¿cuál es la sugerencia? Si a mí llega y me dice que Ayala escribió en 1993, pues yo me voy al documento de Sánchez y miro cómo se llama el libro, miro o el artículo o miro cuál es la fuente y busco esa misma fuente. ¿Para qué? Para que yo tenga que citar a Ayala y no hacer la cita de la cita. Ahora, hay casos en los que, por ejemplo, yo miro el documento de Sánchez y yo veo que Sánchez citó a Ayala, entonces yo me voy, busco el documento de Ayala y no lo encontré. En ese caso, ya en casos extremos, que no lo encontré, que hice la búsqueda y que definitivamente ese documento no está, ahí sí acudo a la cita de la cita. Pero en lo posible tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque digamos que se empieza a desvirtuar el ejercicio que nosotros estamos haciendo, porque vuelvo y le repito, la idea de esto es que sean ejercicios académicos y que no, me disculpan, no quiero que suene brusco ni mucho menos, y no que vaya a ser como la repetición de la repetidera en donde los postulados y las ideas van a empezar a perder validez. Porque ¿qué puede pasar? Que yo voy a citar a Sánchez y le voy a hacer la cita de Sánchez, que Sánchez le hizo a Ayala. Pero resulta que de aquí a mañana ustedes van a hacer una cita y van a decir que Mónica citó a Sánchez y que Sánchez citó a Ayala. Y entonces digamos que se va a empezar a volver como una cadena en la cual se va a perder el sentido de los textos. Esa es la razón por la cual no se sugiere que haya citas secundarias. Es más, hay muchos trabajos académicos como tesis en donde muchos jurados y en donde muchas personas que hacen estas revisiones devuelven trabajos por hacer este tipo de citas. Vuelvo y les digo, ¿cuál es la idea? Minimizar este ejercicio y que como se haga es que sea con citas primarias. Ahora, aquí en el primer ejemplo está la cita en paréntesis o la cita parentética y en el segundo ejemplo está la cita narrativa.
Bien, de estas dos maneras se puede colocar. Entonces, Ayala, 1993, como se citó en Sánchez, 2009, afirma que no todas las estrellas brillan hoy, que no todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana. Bien, eso como para que lo tengamos presente y también me parece que es importante para hacer énfasis en que lo evitemos. O sea, yo les presento la idea, les presento que es válido, que es permitido, pero lo que se sugiere es minimizarlo. Y de hecho, en el documento que yo les voy a compartir en un momentico, ustedes van a poder leer y van a poder revisar y se van a dar cuenta que en varios lados dice claritico que no se sugiere utilizar este tipo de cita, pese a que es permitida. ¿Listo? Bueno, bueno. ¿Cómo vamos? Hay mucho silencio. Súper, profe. Esa citación, de citar así, eso sí yo no lo sabía y no lo había escuchado. Hasta ahora me entero. Ok, Silvia, sí, digamos que es válido y es permitido porque está dentro del manual, pero pues con las connotaciones que yo les estoy diciendo en este momento. Bien, listo. Entonces vamos a avanzar, vamos a seguir. Ustedes, porfa, me dicen si tienen preguntas porque es que a mí me preocupa tanto silencio. ¿Listo? Bueno, aquí ya con esto, Profe, señora. qué pena, profe. Digamos, en el caso donde los repositorios que en línea que tiene la universidad, muchos de esos trabajos, de esas investigaciones, las hacen los mismos docentes. Ellos se ponen en la tarea de realizar las mismas guías y documentos para uno revisarlos. En este caso, cuando ellos son los autores, ¿cómo citaríamos? ¿Independientemente de la información que encontremos o al docente? Dependiendo. Según lo que te entendí, me corrige si fue que yo te entendí mal. Si, por ejemplo, tú estás hablando de las guías o estás hablando, por ejemplo, de los OVAs, de los OVIs que nosotros realizamos, ahí tú tienes que citar al autor y el autor viene siendo el docente. Entonces, por ejemplo, tú vas a citar un recurso que yo, Mónica, hice. Entonces, tú vas a colocar el GIL, coma, M, vas a colocar el año de la elaboración y vas a colocar el título. Ya vamos a hablar ahorita cómo es la cosa. El año. Ya para la referencia, pues vas a colocar el título, la procedencia y demás. Pero aquí en este caso, siempre se acude al autor. ¿En qué momento se acude, por ejemplo, a las corporaciones, que era con el ejemplo que yo te mencionaba hace un momento? Si, por ejemplo, yo les voy a decir desde mi caso, yo tengo un curso que se llama Competencias Ciudadanas, ¿cierto? Y es un curso en donde uno se remite a la norma, en donde uno mira la Constitución Política de Colombia, en donde uno mira la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde uno puede mirar un artículo que está publicado en la página de la Contraloría y demás. En estos casos, si yo voy a citar eso, a mí jamás en la vida me va a aparecer el nombre del autor porque son documentos grandes y que rigen para todos, ¿cierto? Si yo voy a mirar la página de la Contraloría, a mí no me van a decir que lo escribió Mónica Gil, que es una funcionaria de la Contraloría, no. Ahí colocan la publicación que es de la Contraloría y colocan la fecha y pare de contar. Ahí en ese caso se coloca la entidad, pero si está el autor, es decir, la persona, sí debe reconocérsele. Eso usualmente, ¿saben en dónde ocurre? En los artículos de revista, ya sea revistas indexadas o ya sea otro tipo de revistas. Entonces, si yo estoy analizando una situación cotidiana en Colombia, entonces yo voy a citar un artículo del Tiempo o voy a citar un artículo de la revista Semana. Es válido que yo lo haga, pero en estos casos, fíjense que siempre está el nombre del autor. Eso es algo muy similar con lo que ocurre aquí en la universidad. O si ustedes van a citar, por ejemplo, la tesis de un compañero de ustedes, algún artículo que haya escrito algún profesor de acá, si dentro del texto se está reconociendo el nombre de la persona, se debe colocar el nombre de la persona. Obligatorio. No puede ser que de pronto yo diga, ay, no, ahí dice Mónica Gil, pero es que esto está en nombre de la universidad, pues coloquemos universidad. No, porque ahí en ese caso tú estarías ignorando y no estarías reconociendo la autoría de Mónica en ese ejercicio. No sé si eso es lo que me preguntabas. Sí, profe, porque si digamos la vez pasada, yo estoy viendo un curso que se llama Teorías del Aprendizaje y hubieron muchos OVAs o los OVIs que hizo el docente, profe que es de apellido Bejarano, y pues nosotros lo Ujú. citamos a él. Y la profesora nos dijo que no se había quedado mal, que porque pues eso lo hizo fue el docente. Sí, claro, Entonces pero no entiendo ahí.
No, ahí en ese caso, fíjate que ahí voy a decir algo. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Así como a ustedes, a los estudiantes, les cuesta un poco el tema de las normas APA, yo debo reconocer que a nosotros los docentes también nos cuesta un poco. Y ahí en ese caso, digamos que la sugerencia que yo puedo decirte es remitirte directamente al docente y con el formato o con el documento que yo les voy a compartir el día de hoy, ahí está el sustento de por qué sí es permitido colocar el nombre del autor, porque el nombre del autor Ah, fue ese. sí, porque es que él mismo hizo todo, o sea, el trabajo es de él. Sí, Entonces, pues bueno, ya sería hablarle a la profesora porque pues de hecho de hecho de la nota, bueno, digamos un ejemplo, creo que el trabajo valía 115 y nosotros nos sacamos 77. Entonces, pues le pedimos a la profesora que si nos podíamos reunir para saber qué nos quedó mal, porque en los comentarios que ella nos dejó, pues no entendíamos, ay, ya que me acordé de eso, profe, que le hago otra pregunta. Esto que en el trabajo que ella nos dejó los comentarios, no le entendíamos muy bien, o sea, a qué se refería con que habíamos citado mal, si todos lo citamos. Entonces, ok. pues ella revisando nuestro trabajo nos dijo que, bueno, era el autor, era el lobby, el docente era el profe Jarano, no se podía, bueno. La otra profe entonces es que ella nos dijo que nosotros no podíamos citar Wikipedia. Sí. Entonces, no sé qué pasa con esa página dentro de la universidad, porque digamos, lo que habíamos citado en Wikipedia eran los autores, solo autores. El autor, qué hizo, a qué se enfocó y ya, no más. Y pues nosotros sacamos la información de Wikipedia. En ese caso, ¿se puede utilizar Wikipedia o cómo serían las referencias ahí? O si no es posible dentro de los trabajos, ahí cómo sería eso. Bueno, digamos que ahí en ese caso yo ya te voy a mostrar y bueno, tú ya vas a mirar con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, ¿qué pasa? Yo tampoco acepto citas de Wikipedia. ¿Por qué te voy a decir que no las acepto? Porque resulta que Wikipedia es una página completamente editable. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede subir y escribir un montón de cosas. En algún momento yo hice un ejercicio cuando yo trabajaba en un colegio, yo hice un ejercicio mostrándole a los estudiantes por qué no se permitía. Entonces nosotros entrábamos a la página y nosotros mirábamos, hay una parte en donde uno le da edición y uno puede editarlo y escribir un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una fuente confiable, no es una fuente fidedigna. Es muy posible que la información que tú hayas colocado sí sea real, que no haya información errónea, es muy posible. Pero aquí en Colombia, Wikipedia está desvirtuada por la razón que te estoy diciendo. Entonces, digamos que, es más, también voy a decirte algo. En el documento que yo les voy a compartir a ustedes, hay un ejemplo de Wikipedia, que inclusive cuando yo lo vi, yo decía, en mi opinión, no está bien colocar un ejemplo de Wikipedia, pero tengan en cuenta lo que yo les digo. El documento que yo les voy a compartir es el documento oficial elaborado por APA, por la Asociación Americana de Psicología, ¿cierto? Pero aquí en Colombia desafortunadamente no aplica porque la página de Wikipedia está desvirtuada porque cualquier persona la puede editar. Esa es la razón. Creo que pudo haber sido eso. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. Como sugerencia, nunca citen Wikipedia. ¿Listo? Bueno, Listo. bien, antes de continuar, yo quiero, bueno, voy a pasar por aquí así y yo quiero que ustedes me digan qué característica tiene importante todo esto que yo les he hablado de citas, los ejemplos, qué características tiene. Algo raro que yo no haya mencionado y no haya hecho énfasis. ¿Yo qué hago para que mi cita sea recibida como cita en se me olvidó cómo se llama, en se me olvidó cómo se llama el antiplagio? Profes, ¿me ayudan? Eh, En el Turnitin. 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 Gracias, casi se En me el olvidó. Turnitin, Turnitin. tutora. Gracias. ¿Yo qué hago para que el Turnitin no me reconozca una cita como cita? ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que La tiene que estar citado referencia. el texto o el párrafo y llevar la referencia consigo misma, porque no podemos colocar solamente Prado 2011, página 79,
sino que tiene que Ajá. estar la información aparte de la referencia donde está el link, el resto de la información y todo eso. Ok, bien. Digamos que para que me lo identifique, tú acabas de decir algo bien importante y es que dentro de la cita tiene que colocar el autor, el año y por supuesto que para que me lo reconozca, esto yo lo debo llevar a las referencias que fue lo primero con lo que yo inicié. ¿Qué otra cosa? En lo que yo no les he hecho así énfasis, pero que me parece que es muy importante. ¿Qué será? Para que una línea dentro de lo que yo escribo me lo reconozca como cita y no como plagio. Creo que tiene que ir como entre paréntesis o entre comillas, me Entre parece que es, creo que es comillas. entre comillas, especialmente Entre entre comillas. comillas. O sea, Así es. especificar qué es lo que sacamos del texto, así sea que lo otro hable de, hable de la misma tema, pero como eso fue con nuestras palabras, no es plagio. Pero sí como confirmar que eso lo acabamos de decir porque, y ahí va, entre comillas, esta frasecita específicamente que es igual al documento o algo así, pero pues ahí nos estamos enfocando de que de ahí sacamos como nuestro resumen, nuestra conclusión. Así es. Muchas gracias, Jessica. Resulta que los paréntesis son supremamente importantes, porque en el paréntesis yo estoy reconociendo y le estoy diciendo, venga, es que este fragmento yo lo saqué de X o Y texto. Entonces, digamos que, claro, es importante el nombre, claro, es importante la fecha, claro, es importante referenciarlo, pero también es muy importante que yo coloque las comillas, porque las comillas están diciendo exactamente qué fue lo que yo saqué, ¿cierto? Pregunta, ¿y qué pasa con las citas parafraseadas? ¿Qué podrá Creo pasar con esas citas? Dime, Wendy, perdón. Creo que al final de que uno parafrasea se coloca nuevamente pues el autor. ¿Estoy mal? Exacto. No. No, estás bien, estás bien. Porque resulta que cuando nosotros parafraseamos, dependiendo si la cita es parentética o si la cita es narrativa, eso es importante que lo tengamos presente. Pero usualmente se abre como con la introducción y luego al cerrar se debe colocar el autor y la fecha para referenciar qué es lo que yo estoy diciendo y cómo es que qué es lo que yo estoy extrayendo de la red, qué es lo que yo estoy parafraseando o qué es lo que yo estoy traduciendo en mis palabras. Aquí en este caso, para que también no se presenten dificultades, yo que les sugiero que la mayoría de las citas que hagamos pues sean citas textuales y por supuesto acompañado de la cita textual está mi comentario porque no puede ser solamente citas y citas y citas, pero no en ningún momento se vea la conversación entre el autor, es decir, entre yo y las referencias bibliográficas que yo estoy colocando o las citas que yo estoy colocando. Siempre debe darse la conversación. No puede ser solamente cita, 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 no, sino que digamos que debe complementarse. Eh, Se me olvidó lo que iba, pero bueno, digamos que eso como para que lo vayamos teniendo presente. Ah, bueno, y lo que les iba a decir es, si ustedes van a parafrasear, vuelvo y les digo, parafrasear es cuando yo modifico la frase. Lo que se sugiere es que la modificación no sea solamente que coloque un conector o solamente que yo coloque, no, la idea del parafraseo es que yo diga lo mismo que el autor, pero en mis palabras, es decir, que traduzca en mis términos y no solamente ajustes de algunas cosas, porque eso sí tendría o sea, yo puedo colocar la cita como si fuera una cita parafraseada, pero si la mayoría es reconocida como cita textual, pues digamos que no estaría muy bien hecha la cita. Por eso se sugiere o que la cita sea textual o que la cita sea muy bien parafraseada, pero no que sea cita con modificaciones, cita textual con modificaciones. ¿Listo? Bueno, bueno, listo. Vamos a irnos ahora con las referencias. Digamos que las referencias es la consecución de las citas. ¿Por qué? Porque si yo coloco una cita, automáticamente debo colocar una referencia. Cuando yo les hablaba a ustedes de la cita, yo les decía, importante, autor, fecha y eso se me va para referencias. Básicamente me piden dos cosas, autor y fecha. Pero cuando a mí me están hablando de las referencias bibliográficas, tiene cuatro cosas o cuatro aspectos o elementos básicos necesarios que no los podemos olvidar. Y fíjense que acá se los estoy colocando y aquí coloqué exactamente el mismo ejercicio del documento y es este. ¿Qué tiene que tener una referencia obligatoriamente? Uno, la información del autor. Dos, la fecha. Tres,
la información del título del documento, del artículo, del libro o lo que yo esté trabajando. Y finalmente la información de la fuente, es decir, de dónde saqué la información. Eso es muy importante. Esos son los 4 elementos más importantes. Ya vamos a mirar y lo vamos a ver con unos ejemplos, pero es para que lo tengamos presente. ¿Listo? Esos son los 4 requisitos mínimos de la referencia. Ojo, las citas tienen 2 requisitos mínimos, las referencias tienen 4 requisitos mínimos. Por supuesto, las referencias, dependiendo del tipo de documento, se pueden presentar de manera diferente, pero aquí vamos a ver las generalidades. Bueno, me devuelvo un momentico, para que lo tengamos muy presente. La cita, la referencia debe tener, ojo con lo que les voy a decir, apellido, inicial del nombre y el año. Digamos que acá en este pedazo, fíjense que aquí es como nos lo está presentando. Aquí en este primero, fíjense que me están colocando un escrito o me están colocando una fuente que es de 2 autores. Entonces aquí me está diciendo Artola, y Artola, R. Ojo, son 2 personas de apellido Artola, pero un nombre inicia por I y el otro por R. Yo no podría decirles en este momento cuáles, tendríamos que buscar cuál es el documento para ir y mirar exactamente cómo se llaman estos autores. Pero eso es para que lo tengamos presente, ¿cierto? Ojo, se coloca el primer apellido completo, coma, la inicial del nombre, punto. Eso es lo que colocamos. Y ahí entre paréntesis va la fecha y ya la otra información que nos están solicitando. Esto es importante que lo tengamos presente. ¿Qué otra cosa es importante con las normas APA séptima edición? Con la sexta edición se usaba la I, que no me acuerdo cómo se llama, me disculpan, la que parece un ochito. Esa era la que se utilizaba. En la séptima edición se utiliza la Y o la que nosotros llamamos como si fuera la Y de yuca. La Y griega. Esa es la I que utilizamos. Aquí no se usa la I que parece un ochito. ¿Listo? Eso para que lo tengamos presente. Bien. Pero ojo, hay otra modificación importante. Resulta que cuando nosotros hablábamos de las normas APA, en la sexta edición nos decía que se podía máximo 7 autores. Es decir, que colocamos apellido, nombre, máximo 7, y que se colocaba puntos suspensivos y ya, se continúa con el resto de la referencia. Acá en la séptima edición no, porque en la séptima edición lo que se busca es dar mayor reconocimiento a los autores. Ojo, aquí dice más de 20 autores, uno dice, juepucha, ¿cómo así que más de 20 autores? Sí, lo que pasa es que hay libros que tienen varios autores. Entonces, ¿cuál es la idea de estos libros? Darles el reconocimiento a la mayor cantidad de personas que participaron en la elaboración del referente bibliográfico. En este caso, estamos diciendo que puede ser un libro. Pero venga, cuando a mí me dicen más de 20 autores, ¿cómo lo hago? Fíjense aquí lo que está diciendo. Debemos colocar apellido, coma, la inicial del nombre, coma, punto, coma. Si ustedes se fijan acá, no sé si alcanzan a ver bien el ejemplo, pero acá dice, por ejemplo, aquí colocaron Villa Gracia, coma, en la inicial del nombre dice punto y coma. Aquí dice Meo, coma, a la inicial del nombre, punto y coma. Siempre se coloca, pero no el punto y coma de que puntico arriba y coma abajo, no, es el punto seguido del coma, porque el punto significa que es el nombre y que continúa el nombre. Únicamente es una inicial lo que estoy poniendo. Perdón. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que como nos dicen que es con más de 20 autores, lo que nosotros tendríamos que hacer es colocar 19 nombres, es decir, darle el reconocimiento a 19 personas. Pero miren cómo lo colocan acá. En las normas APA, sexta edición, decían nombre, apellido, nombre, apellido, si seguían los autores, puntos suspensivos, y ahí sí colocamos entre paréntesis el año, etcétera, etcétera. Aquí en este caso no. Fíjense que aquí en este caso lo que nos dicen es colocar los 19 primeros autores, colocar puntos suspensivos y después de los puntos suspensivos colocar el último autor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 40 autores, yo voy a colocar los 19 primeros y el número 40. Los puntos suspensivos y el número 40. O si, por ejemplo, aquí en este caso, que es un ejemplo que me parece que es importante que lo tengamos presente. Resulta que se menciona, pero es que son 20 autores.
Entonces uno dice, bueno, entonces coloque los 19 primeros, igual coloque los puntos suspensivos y coloque el número 20. ¿Por qué? Porque hay 20 autores. Eso es importante que lo tengamos presente. Si yo tengo 18, 17, 16, coloque los autores. Hay que colocarlos todos. Colocan los puntos suspensivos, el último autor, y ya luego colocan entre paréntesis el año, el documento y la procedencia o la fuente de consulta. Esa es la manera adecuada de citar. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. De referenciar, perdón. ¿Cómo vamos? Siempre ¿Todas bien, me profe. escuchan? Sí, señor Esteban, señor. Es que tengo dos preguntas, bueno, respecto a pero a las citas bibliográficas. Señor. Bueno, la primera es, ¿en qué caso sé cuándo es una corporación o universidad? Y la segunda pregunta sería sobre el segundo tema que usted explicó, es que no me acuerdo bien. eh, ¿De qué era más o menos? eh, ay, se me olvidó. Era sobre... Era... Paso las diapositivas y tú me dices, ¿sí? Sí, 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 señora. Ah, sobre las citas secundarias, ¿en qué caso, cómo debo hacer una buena, o sea, en qué caso tengo, cómo debo hacer una buena cita secundaria o en qué caso no se debe hacer citas secundarias? Y lo otro que le quería comentar, tutora, la última pregunta, ¿dónde se puede ver, va a haber grabación para dónde se puede conseguir la grabación de la reunión? Claro que sí. Bueno, vamos por partes. Sí, La señora. primer pregunta. Tú me estás diciendo, ¿cómo sé si es una cita de una corporación? La manera de saber es porque tú entras, vas a la fuente. Voy a hacerles un ejemplo loco. Me disculpan, lo hago así como en la rapidez. Mira, entonces, por ejemplo, yo estoy acá. Entonces, vamos a ver mecanismos. No, vamos a colocar algo de la Contraloría. Vamos a poner un ejemplo así como general. Contraloría. Entonces, digamos que, eh, bueno, digamos que funciones. Miramos acá. Yo voy a entrar, no, es que esto es un PDF, perdón. Vamos a entrar a una página, este, vamos a entrar a una entidad pública, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, resulta que a ti te van a poner a hacer un trabajo y dentro del trabajo tú tienes que hablar de las funciones de la Contraloría, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, tú puedes entrar acá y tú puedes revisar la información que está acá, quién nos controla, qué hace, pero si tú te fijas, aquí en ningún momento hay un autor. Solamente sabemos que es de una página oficial que es de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy a ir, miramos, es que la verdad estoy así como informes. Aquí hay una vaina de informes. Miremos a ver qué encontramos en esos informes. A ver, encontramos quiero que me descargue un documento. A ver. No, es que no me quiere descargar un documento. Bueno, digamos que yo logro descargar un documento de algo que a mí me estén solicitando. Si a mí me aparece así que es un informe de la Contraloría, esa es la manera de saber que eso es una corporación, porque están hablando en nombre de una entidad. Pero si, por ejemplo, aquí en el informe a mí me va a salir que este informe fue elaborado por Mónica Gil de la Contraloría General de la República, pues entonces yo le doy el reconocimiento a Mónica. Pero si no está el nombre del autor, sino que está orando en nombre de la corporación, ahí en ese caso yo la cito de esa manera. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre hay que buscar hasta el último huequito quién fue el autor. Si definitivamente no hay autor y es de una entidad pública, ahí en esos casos acudimos a citar a manera de corporación. ¿Listo? Sí, señora. Eso. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que tú me estabas haciendo va relacionada con las citas secundarias. Una buena manera de hacer citas secundarias, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿qué era, señora. qué era lo que yo les decía a ustedes? Las citas tienen que procurarse hacerse como cita primaria.
Entonces, por ejemplo, yo veo que dice, por ejemplo, acá, que dice que Ayala en 1983, como se citó en Sánchez 2009. Entonces, jue madre, ¿por qué ocurre eso? Porque resulta que yo estoy leyendo a Sánchez y Sánchez dice que Ayala en 1983 dijo que todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana, ¿cierto? Que esa es la apreciación que está colocando acá. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo no tenga que colocar eso, pues yo voy a ir a las referencias. Aquí en este caso, como esto es un ejemplo, yo no lo tengo. Yo voy a ir a las referencias y en las referencias yo voy a buscar cómo se llama ese documento. Entonces, yo voy, busco ese documento, trato de buscarlo, lo busco, digamos que en diferentes fuentes. Si yo definitivamente no lo encuentro y tengo que hacerlo, pues se puede hacer de cualquiera de estas dos maneras. ¿Cómo yo sugiero que lo hagamos? Que lo hagamos con una cita narrativa. Es la manera como a mí me parece que es la manera más fácil, porque yo voy a decir Ayala, 1983, como se citó en Sánchez, afirma que ta. Digamos que es mucho más clara la cita. La manera es decir que esta cita yo la saqué de otra cita. Es lo importante. Y vuelvo y les digo, la manera más adecuada, más idónea, como por ejemplo para que el Turnitin no lo reconozca, es hacerlo con una cita narrativa. ¿Listo? Pero vuelvo y lo repito, lo que les repetí hace un momento. Yo no sugiero tanto hacer citas secundarias. En lo posible, acudamos a citas primarias. Ahora, ¿qué pasa? Que desafortunadamente uno como académico, si se acostumbra a hacer citas secundarias, ya se vuelve costumbre porque es más fácil. Pero la idea no es que sea fácil, la idea es que sea información confiable. ¿Listo? No sé Sí, sí, señora. Es que digamos a veces me ha pasado en trabajos que, por ejemplo, sale el autor de la información, el autor original, pero entonces sale citado el otro autor, entonces uno no sabe cómo, no sabe, o sea, un autor secundario y no sabe uno cómo colocar la cita bibliográfica. Me pasó en un trabajo de física que no sabía cómo hacerlo, entonces también pues le agradezco mucho, tutora, porque la verdad sí me es de mucha utilidad. Ok. Y ahora, Esteban, hay una cosa diferente entre citas y referencias, porque la Sí, cita vendría siendo así como te la estoy mostrando. Cuando hablamos de la referencia, sí vamos, ay, perdón, cuando hablamos de la referencia, sí vamos a colocar, por ejemplo, la referencia del documento de Sánchez, no el de Ayala. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar el documento que yo leí. Si tú no pudiste leer la fuente primaria, que era la de Ayala, pues no la puedes colocar en las referencias. ¿Cuál colocas en las referencias? La fuente secundaria, es decir, la de Sánchez. Eso es importante porque yo no puedo decir, ay, porque muchas veces sabe qué hacen los estudiantes, van y si, por ejemplo, yo leí el documento de Sánchez y yo vi que al final Sánchez tiene la cita de allá, la referencia de Ayala. Yo la busqué y no la encontré, entonces para que sea más fácil, yo la coloco como si yo la hubiera consultado. Pero ¿qué puede pasar? Que yo como tutor voy a decirte, ay, oye Esteban, yo no encuentro ese documento que tú referenciaste, ¿me lo compartes por favor? Y digamos que ahí empieza uno a errar también dentro de la parte ética. Es por eso que uno debe ser como muy consecuente con las cosas. Vuelvo y les digo, evitar las citas secundarias, pero si ya lo vemos que corresponde y que toca, hagámoslo con ese tipo de citas, pero en la referencia sí va la secundaria, no la primaria porque la primaria no la tenemos. Es como ser consecuente. ¿Listo? correcto, tutora. ¿Y Y la tercera, no me acuerdo cuál era la tercera pregunta. dónde puedo encontrar la grabación de la Ah, ok. reunión, tutora? Yo me comprometo a compartírselas vía correo electrónico a los que me firmen la asistencia el día de hoy. ¿Listo? Gracias, tutora. Muy formal, muy amable. Bueno. Listo, vamos a ver, bueno, y vamos aquí estamos con los tipos de cita, listo. Bien, aquí hay algo bien importante y es cuándo yo debo incluir el número de página en las referencias. ¿Por qué? Porque es que en las referencias usualmente me dice, arriba no me decía que colocara el número de página, me decía que debía colocar la fuente, que debía colocar la fecha, que debía colocar el título y que debía colocar la procedencia. Ojo, ¿por qué coloco entre las páginas? Aquí hay algo bien importante y es lo siguiente.
cuando yo hago una cita textual, se sugiere que coloquemos las páginas. Ahora, aquí en este caso, con el ejemplo que les estoy mostrando acá, si ustedes se fijan, es un rango de páginas. ¿Para qué caso se hace esto? Cuando yo, por ejemplo, estoy referenciando un libro, pero yo únicamente me estoy refiriendo a un capítulo del libro. O si es una revista y solamente me estoy refiriendo a un artículo. Es a eso a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me dicen, venga, aquí en este caso, nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas. Y es un libro enorme, un libro grandote, pero resulta que la parte que yo extraje es una parte únicamente que yo saqué de un apartado. Entonces, digamos que es para eso, para ubicar mucho más al lector. Mire, yo les voy a decir una cosa, colocar las referencias no es darle el requisito al profesor para que el profesor vea que hay un poco de referencias ahí. No, la idea de la referencia es que yo estoy leyendo el documento y yo veo que, por ejemplo, Esteban escribió X y yo cosa, pero a mí la idea me queda como inquieta, entonces yo digo, ah, venga, vayamos a la fuente. Es que la idea de las referencias es que yo pueda ampliar la información y que yo pueda darle peso a lo que nosotros estamos escribiendo. Es por eso que es tan importante. Entonces vuelvo y les digo, ¿para qué es o para qué se coloca la página? Para ubicar al lector, que si el lector va a ampliar la información, el lector no tiene que ir a buscar en todo el libro, sino que el lector ya sabe que yo me estoy refiriendo a la información que está dentro de la página 45 a la 49 para el ejemplo que les estoy mencionando en este momento. Ahora, si de pronto yo voy a referenciar solamente un artículo de una revista y digamos que el medio de consulta está fácil porque solamente encuentro el artículo, pues no hay necesidad de colocar la página. Pero en estos casos, cuando son libros o documentos extensos, sí es necesario que referenciemos la página para ubicar al lector. ¿Listo? Y ya. Bien. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Sí, Señora, señora. eso te iba a decir que en el chat había una preguntita. Señora. No, profe, que eso te iba a decir que en el chat había una preguntita. Ah, ya, sí, gracias. Bueno, en las citas textuales, el fragmento que voy a utilizar lo puedo colocar en paréntesis. No, el fragmento que tú colocas va en comillas. El fragmento no va en paréntesis, va en comillas. ¿Listo, Miriam? Lo que va en paréntesis es el formato de la cita. Entonces, si es parentética, colocas el autor y la fecha dentro del paréntesis. Si es narrativa, colocas el autor por fuera y por dentro del paréntesis la fecha. No más. La cita siempre va entre comillas. ¿Listo? Bueno. Resulta que yo aquí les voy a compartir algo que me parece que es muy chévere y que es muy interesante. Ya ahorita, Gracias, profe. bueno. Listo. Les voy a estos dos primeros que tengo acá. Estos son unos videos que nosotros elaboramos de formato normas APA el año pasado y está colgado en la página de la licenciatura en inglés. Yo les voy a compartir los enlaces. Son muy chéveres. Este primer video dura 10 minuticos nomás, pero me explica todas las generalidades de las normas APA. Y en el segundo video nos explica citas y referencias. Digamos que es un poco más concreto porque únicamente lo está mostrando en 7 minutos, pero les sirve como manera de consulta. Pero aparte yo les voy a compartir esto. Entonces, si yo le doy clic acá, les voy a mostrar que me abre. Bueno, bueno. Vamos a mirarlo acá. Este es lo que les está mostrando. Entonces, esta es la página que yo les digo que cásense con esta página, porque es la página oficial. Está en español y es absolutamente comprensible. Me parece que esta página es supremamente chévere porque aquí les está diciendo qué son las normas APA, la guía que hay para presentar trabajos escritos académicos, cuál es el formato, y fíjense que aquí me están hablando de la margen, nos está hablando del interlineado, del tamaño del papel, de la numeración, el de los títulos, de primera, segunda, primer y segundo título, de primer y segundo nivel, perdón, cómo es que se debe redactar o cómo se debe colocar la página inicial, algunos ejemplos, digamos que aquí es muy claro, es muy concreto, es mirar y revisar esta página, pero resulta que esta página no es solamente importante porque me brindan información, sino que fíjense lo que encontramos aquí arriba.
Las partes del trabajo. Y fíjense que aquí les está hablando como de los pormenores. Y luego dice cómo hacer tipo de trabajos escritos. Y luego nos habla de cómo hacer una tesis, un ensayo, una monografía, un esquema, una ponencia. Fíjense que aquí nos están mostrando cómo hacer cada tipo de documento, porque no todos los tipos de documentos son exactamente iguales. Cada uno tiene como una estructura muy particular. Entonces es muy importante que miremos y revisemos esto para cuando nosotros nos vayamos a enfrentar a este tipo de escritos. Hay algo súper chévere que aquí me dice cómo citar, y fíjense que aquí me dice cómo citar un libro, cómo citar un trabajo de tesis, una enciclopedia, un periódico, artículos científicos, e inclusive miren lo que colocan acá: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, bueno, páginas web, hasta la misma Wikipedia, que era lo que yo les decía hace un momento cuando me preguntaban de Wikipedia, ¿cierto? Digamos que aquí está el parámetro de cómo citar. Hoy, digamos que por cuestiones de tiempo, yo no les puedo mostrar más, pero sí les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan consultarlo. ¿Listo? Tutora, perdón, ¿nos Señor, podrías compartir lo de la los norma enlaces. SAPA? Los enlaces, Claro sí, que señor. sí. Ya te Gracias. lo voy a compartir. Les muestro y luego les comparto. ¿Listo? Listo. Aquí en descargar plantillas, ese es súper chévere porque les descarga los documentos de Word, ya digamos que la plantilla definida. Yo aquí en este caso, pues digamos que no lo miramos así el detalle, pero les permite para que ustedes puedan editar y trabajar sobre esas hojas de Word, y me parece que es muy interesante. Y lo más importante y lo más chévere de todo, acá en la última pestaña hay un enlace en donde yo voy a generar las citas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo le voy a dar clic encima. Y aquí miren lo que les aparece. Primero, a mí me va a decir acá: selecciona el tipo de contenido que vas a citar. Entonces yo digo, jue madre, yo voy a citar el capítulo del libro que escribió Mónica Gil. Voy a divagar. Entonces me paro acá. Y acá, ustedes, si se fijan, aquí me aparece cita capítulo del libro. Y ahí yo voy a colocar. Entonces, por ejemplo, autores, un autor, y miren que aquí me está colocando cómo colocar el ejemplo. Aquí en que está mal, en que aquí la esta I no puede ir. Debe ser la I griega. Entonces, por ejemplo, es de Mónica Gil. Entonces yo voy a colocar Gil, coma, M, punto. Así es como yo coloco el nombre, ¿cierto? El primer apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto. Eso es lo que yo voy a colocar. Año de publicación, pues Mónica lo publicó en el 2003, ¿cierto? Título del capítulo, entonces el capítulo se llama no, el capítulo se llama citas y referencias, por ejemplo. Y el nombre del libro es Normas APA. Estoy divagando, estoy colocando, es un ejemplo de loco. Ojo, ¿en qué páginas consulté? Si usted consultó en unas páginas específicas, coloque. Si usted no consultó, sino que usted consultó todo el documento, pues sencillamente no coloque, ¿cierto? Digamos que yo consulté esto de citas y referencias, yo lo coloqué de la página 10 a la página 12, por ejemplo. Vamos a colocarlo así, ¿cierto? Lugar de publicación del libro, entonces digamos que eso fue en Facatativa, Cundinamarca. Facatativa. Estoy divagando. Y la editorial, pues digamos que si hay editorial o no editorial, digamos que es editorial UNAD. Yo estoy divagando, como por colocar algunos datos. Generar citas de capítulos. Entonces, si ustedes se fijan, mire lo que aparece acá, aquí arriba. Mire, así es como debe aparecer. ¿Sí se fijan? Este ejemplo es súper chévere porque este me ayuda a generar algunos recursos. Ahora, si digamos que no es necesario, bueno, digamos que yo puedo ir editándolo de acuerdo a los parámetros y a la información que me está dando. Pero sí es muy importante porque es una página que es muy válida, que nos puede ayudar muchísimo con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, en este momento yo les voy a compartir aquí al chat. Uno, la página. Esa es la página de Normas APA, la página con la que nos debemos casar todo el tiempo para poderlo tener como herramienta de consulta. ¿Listo? Aparte, les voy a compartir esto. Resulta que en esta misma página yo puedo descargar la guía. ¿Cuál es la guía? Pues se las voy a mostrar. Entonces, aquí es donde me dicen, mire, donde yo tengo absolutamente todo, y miremos solamente la tabla de contenido.
La introducción, cuál es la estructura, como para hacer un resumen, el texto, la introducción, esto, porque recuerden que yo les decía que las normas APA usualmente es para trabajos de investigación y demás. Aquí hablan de la importancia de las notas de pie de página, importante. Las anteriormente, en las normas Icontec, las citas se colocaban con pie de página. Ya hoy en día no. En normas APA sí se permiten las notas a pie de página, pero son notas aclaratorias. Eso para que nosotros lo tengamos presente. Cómo hacer tablas, cómo hacer figuras, bueno, digamos que el formato como tal del documento. Aquí fíjense que está la parte de citas y están los diferentes tipos de citas y demás, los diferentes tipos de referencias y demás. Y lo chévere es que en el documento pues nos empiezan a mostrar muchas cosas y hay unas partes, por ejemplo, acá miren, en donde me dicen, por ejemplo, aquí, el encabezado de esta página debe estar identificado con un título abreviado. Entonces a mí me dice, pero como es un título abreviado, pues está hipervinculado para que yo vaya a la página y me expliquen o me amplíen mayor la información de cómo debo hacer este ejercicio. Entonces aquí también les voy a compartir el documento, que es un documento muy completo, que es un documento que ustedes pueden tenerlo descargado en sus computadores para que puedan estar trabajándolo y consultándolo todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, justo en este momento les comparto. Y además de eso, lo que les había dicho, les voy a compartir estos dos videos. Ay, perdón, se me fue. No, aquí está, aquí está. Les voy a Tutora, compartir, señor. le quería hacer pues un comentario ya pues final. Y es que yo utilizo ese generador de citas bibliográficas, el que usted nos mostró, Normas APA, y me parece muy chévere porque, digamos, uno va haciendo, por ejemplo, uno va poniendo, se va guiando, uno va poniendo, por ejemplo, el apellido, luego el nombre con los respectivos signos de puntuación, el año, em, el título del texto, la página web, me parece muy chévere y también he leído un poquito sobre lo de normas APA y me parece de verdad muy chévere, me parece muy útil, y, y me han calificado trabajos y la verdad no me han bajado puntos, sino al contrario, me han dicho que está bien, los tutores me han dicho que la bibliografía está bien. Yo digamos, las citas bibliográficas las hago manual porque es que en mi computador está solo como hasta a la sexta edición. Pero entonces no sé usted qué me recomienda. Yo las hago como usted me ha explicado, sino que digamos al principio le pongo según. No sé si esté bien así o que se le pueda cambiar. Sí, digamos que el colocar el según está bien o de acuerdo con o lo planteado digamos que el conector no importa, lo que importa es que tú reconozcas que hay un autor y la Sí, fecha. Eso es sí, lo importante. yo lo coloco en comillas, en comillas, Exacto. tutora. Y Así coloco es. la fecha y la página, la página de donde saqué la publicación, donde encontré la publicación del texto. Y tú me acabas de recordar algo, Esteban, que es importantísimo y no les dije. En normas APA, séptima edición, no se coloca recuperado de ni tomado de. Aquí en este caso, aquí les voy a mostrar. Ay, no, es para el otro lado. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, bueno, digamos que aquí no nos colocaron hipervínculo ni nada, pero aquí en este caso, al final, uno coloca, o anteriormente en el formato APA sexta edición, uno colocaba tomado de o recuperado de, ya no. Se coloca únicamente esta información y luego se pega el hipervínculo en caso de que se vaya a referir al hipervínculo. De lo contrario, no se coloca. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en este momento, por ejemplo, los sílabus y las referencias bibliográficas de todos los cursos, ya usualmente todas le han quitado o han omitido ese pedazo porque la séptima edición no permite eso. ¿Listo? Eso como para que lo tengamos también como muy presente. Entonces, bueno, les acabo de compartir. Primero les compartí la página de normas APA, luego les compartí el documento, el PDF de normas APA. Luego les compartí el video 1 de normas APA, que es en donde están las generalidades. Luego el video 2 de normas APA, que es en donde están las citas y referencias. Y finalmente les compartí el enlace de asistencia para que porfa me vayan ayudando a diligenciarlo y demás. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, queja, recomendación, sugerencia.
Pues, tutora, digamos, a mí sí me parece, más que todo es como una recomendación y es que estos espacios se hagan más seguidos, ¿sí? Digamos, ir abordando no solamente estos temas, sino otros de vital importancia para nosotros los estudiantes y también para los tutores, digamos, porque los tutores también, ustedes cada día aprenden más, ustedes también necesitan, entonces irnos como ayudando entre todos, somos familia unadista, entonces ayudarnos entre todos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de este tema y digamos ir mirando y dejando las grabaciones para que todos lo veamos y todos nos ayudamos, porque digamos, o sea, por ejemplo, yo en citas bibliográficas, la verdad, yo sí, a veces muy perdido, a veces no lo hacía conciencia y de verdad uno no sabe el daño que le hace a los tutores y que se hace uno mismo con las citas bibliográficas. Entonces, es muy importante. Me pareció muy dinámica la webconferencia y lo que usted explicó me pareció muy pertinente y también lo que mis compañeras y compañeros dijeron en la webconferencia. Entonces, era más que todo eso y agradecerle este espacio porque pues nos está dedicando este espacio y es muy importante que no se pierdan estos espacios. Claro que sí. De hecho, bueno, muchas gracias y que por supuesto que sí. Yo les comentaba que este era el tercer taller. De paso, aprovecho y los invito de hoy en 15 días. A la misma hora vamos a tener un encuentro que tiene que ver con el uso me disculpa porque no me acuerdo bien el nombre, pero es el uso y búsqueda de información en las plataformas de la universidad para que ustedes puedan buscar bibliografía, aprendan a buscar bibliografía, estos canales de búsqueda, entonces también son muy importantes. Están cordialmente invitados, ay, para que ustedes puedan participar. Me está diciendo Miriam que no te aparecen los enlaces. Acabo de compartirte asistencia y veo que asistencia solamente me la han diligenciado 2 personas, entonces porfa, no, ya 3. Pero para que todos porfa me diligencien la asistencia. Miriam, te compartí asistencia. Y pues nada, yo les voy a compartir esto. Permítanme, que se me perdió. Ay, profe, Señora, es que yo quiero aclararle pues al compañero que él dice que si se pudieran hacer más cerca. Eh, pues antes los estábamos haciendo de manera presencial los días jueves en el centro acá en la universidad. ¿Qué pasó? Pues las profes se tomó la decisión de pasarlo los fines de semana y virtual para ver si, digamos, personas que viven lejos de Facá no tengan como que tener esa trayectoria de llegar hasta aquí, hasta el centro para tomar el taller, sino que sea como una manera más generalizada y puedan compartir más. Yo pongo el ejemplo de Jessica. Jessica desde Cachipá y ella le queda muy difícil venirse a esa hora a tomar el taller. En cambio así pues ella lo toma con mucha más facilidad. Y lo otro es que no se puede hacer más seguido, pues por los mismos tiempos de las docentes, de las tutoras, que no les queda porque ellas también tienen pues otras actividades alternas a realizar con respecto a este taller. gracias Silvia. Sí, digamos que es una de las razones, pero lo que acaba de decir Esteban, digamos que en respuesta a ello, lo que yo puedo decirte es que vamos a tratar de compartirles los videos y toda esta información para que ustedes puedan participar de estos encuentros. ¿Listo? Sí, profe, digamos, también, digamos, lo que dice la compañera me parece importante, digamos, también que se haga habitual, pues yo vivo en Facatativá, pero no puedo estar yendo a la universidad todos los días, digamos, también hay compañeros que no pueden, compañeras y compañeros, entonces sí me parece importante, digamos, también es respetable porque es el tiempo de los tutores, entonces, lo- cuando se puedan hacer, pues para mí estarían bien, no tengo problema. No tengo problema con eso porque pues también ya es el tiempo de las demás personas. Claro que sí. Muchas gracias, Esteban. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia. Por favor, recuerden diligenciar la misma asistencia para que quede evidencia la participación de cada uno de ustedes. Les agradezco mucho la participación y digamos que espero que realmente haya sido un ejercicio bien enriquecedor, que haya sido un ejercicio en el cual todos hayamos podido aprender, interactuar y por supuesto que pongamos en práctica todo lo que estamos haciendo y aprendiendo.
Muchísimas, muchísimas gracias. Si ya diligenciaron la asistencia, no hay problema, pueden empezar a retirarse del encuentro. Bueno, Vale, Jessica. tutora, muchas gracias por este espacio. Que estén muy bien. Bueno, igualmente, feliz tarde. Ya voy a diligenciar la asistencia. Me falta, Bueno, tengo pendiente diligenciar la asistencia y ya lo voy a hacer. ok, dale. Bueno, muchísimas gracias, feliz tarde y me despido. Que estén muy bien.